Bueno, buenas tardes a todos, una vez más reunidos aquí, como todos los viernes, para seguir las puntuaciones de algunos de los seminarios de Lacan. Yo les decía la semana pasada que los primeros 4 encuentros vamos camino hacia el seminario que terminó siendo una sola clase, que es Los nombres del padre, que es cuando Lacan es expulsado de la Internacional. O sea que estamos haciendo el recorrido previo a ese seminario que Lacan en las primeras palabras nombra esto que vieron la semana pasada con Carotti, que es algo del seminario 3 y del 5, hoy que vamos a ver sobre el seminario La Transferencia, la trilogía de Claudel, y la semana que viene sobre el nombre propio, el seminario 9. Y así nos preparamos para el seminario Los nombres del padre, y después arrancamos con el 11, todo el año. Bien, en el día de la fecha, Gabriela Insúa es la invitada, quien va a puntuar la clase del seminario La Transferencia, el seminario 8, la trilogía de Claudel, que es la clase 19 a la 21. Sí. Bien, Gabriela Insúa es psicoanalista, supervisor y docente de Centro 2 y de varios hospitales, y es autora de los libros No patologizar la adolescencia, Ojalá te enamores, Saltar de la cuna, me encanta el nombre de Gaby, Saltar de la cuna, bueno, está bueno. El erotismo adolescente en tiempos de la marea verde, Abuso sexual en las infancias y adolescencia. Bueno, gracias Gaby por aceptar la invitación. Aquellos que quieran que Debbie les dé el certificado a lo largo del año, tienen que tener el nombre y apellido. Yo veo acá Galaxy, Gabriela, José, pongan nombre y apellido para que ella los pueda localizar al momento de pedir los certificados, y nos encantaría que prendiesen las cámaras. Es da cosita, ¿no? Cuando uno habla y no ve a nadie del otro lado. Así que si prenden las cámaras se los vamos a agradecer, aunque estén comiendo, no importa. No importa nada de eso, no hay ningún problema. Así que bueno, o no estén del todo peinadas. Tampoco. Bueno, Gaby, te cedo la palabra y me muteo. Gracias. A las preguntas las dejamos, Gaby, para el final, que pueden ser por el chat, por la cantidad de gente que hay, y yo te voy pasando. Bueno, me muteo, gracias. Bueno, gracias a vos, Estela. Bueno, buenas tardes. Yo soy parte de la casa hace muchos años, hace 20, así que es un gusto para mí estar acá, obvio que sí. Como decía recién Estela, de lo que me toca a mí, lo que tiene que ver con la invitación que me han hecho, es a hacer como, digamos, ser parte de la introducción para lo que va a venir después, que es el seminario 11, ¿no? Estela, evidentemente, creo que es Estela la que se va a ocupar justamente de los nombres del padre, del seminario ese tan cortito que fue una clase, pero tan sustancioso. Y bueno, lo primero a decir, en mi caso, yo voy a tomar y acompañarles con la lectura de la trilogía de Claudel, las sesiones del 19, 20 y 21 de mayo del 61. Y lo primero a decir es que, como claramente, digamos, me parece que nos ocurre a todos y todas, uno hace lectura de un seminario, ¿verdad? Es decir, lo que voy a decir tiene que ver con la lectura que hago de estas clases. Uno, como bien Lacan dijo, uno sabe lo que dice, pero no lo que el otro escuchó. Bueno, no podemos decir exactamente qué quiso decir Lacan, digamos, sino que hacemos lectura, tomando, por supuesto, también todo el resto del andamiaje teórico que nos brinda Lacan, ¿verdad? Bueno, entonces, digo, en ese sentido, como escribíamos en un libro que salió el año pasado, compilado por el colega Julio Moscón, un libro de homenaje a Lacan, uno hace una lectura hereje, en el mejor de los casos, ¿no? No se trata de repetir bíblicamente, sino de leer y compartir lo que uno ha tomado de este texto. Así que bueno, ahí vamos con la columna vertebral que me hice aquí. Una cosa a señalar, que un poco lo introducía Estela cuando charlábamos recién, es que Lacan se encuentra para este momento, año 61,
se encuentra ya con las peleas intestinas y con las cuestiones intestinas en relación a lo que después va a ser su excomunión, ¿no? Que eso es lo que va a trabajar Estela y que determina que el seminario pensado por él para todo el año termine siendo más breve, digamos. Entonces digo, porque me parece importante ubicar que claramente las diferencias y las disidencias con la sociedad, digamos, con la, digamos, la institución madre, digamos, en ese sentido, ya venían de antes, o sea que en el 61 ya Lacan estaba viéndose con cuestiones del padre, para decirlo así, pero encarnado en la institución, ¿no? Digamos, encarnado en la institución de la que se iba a escindir. Entonces me parece que ese es un tema a tener en cuenta cuando uno piensa por qué este señor Lacan toma en el seminario 8 de la transferencia esta trilogía de Claudel. Lacan se ha servido siempre de las tragedias, ¿sí? En el buen sentido se ha servido, ¿no? De hecho, Antígona, hace un rato hablábamos con Estela bueno, ella pertenece a la ESBA, yo hice un paso por la ESBA, justamente cuando parece que iniciamos las dos juntas en el 91. Y recuerdo siempre el trabajo de Carotti, justamente, el colega que estuvo en la otra reunión, sobre Antígona, ¿no? Un gran trabajo. Lacan se ha servido de las tragedias, Antígona, Hamlet, ¿no? Así como Freud se servía también de la literatura y se servía también de la mitología. Después Lacan, digamos, más va a avanzar hacia la topología y la matemática, pero la tragedia para él ha sido un lugar desde donde se ha nutrido, ¿no? Se ha nutrido para pensar, incluso lo ha impactado, digamos, ¿no? Me parece que este es un punto que es interesante y que se va a ver en algo que él dice en el seminario, cómo algo lo impacta y él lo toma, ¿no? Bueno, en esta clase justamente utiliza otras tragedias, en realidad es una trilogía, son 3 novelas, digamos, 3 cuentos, digamos que son 3 obras de teatro que narran un destino, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ese destino, por otro lado, tiene una característica que hace que Lacan lo elija sobre todo. Hay 2, y ahora una que les voy a contar ahora que es casi anecdótica, pero no lo es, a mi entender, y la otra es que es un destino trágico que se ve a lo largo de 3 generaciones. ¿No? Y este no es un detalle menor para pensar por qué lo impactó esta trilogía de Claudel. Son 3 obras, la primera es El rehén, la segunda El pan duro, y la tercera El padre humillado. Bueno, yo cuento con que ustedes algo lo hayan leído o lo vayan a leer, pero igualmente tengo que hacer un relato, digamos, de las obras, aunque voy a tratar de que sea breve. La pieza empieza con Siné, de Confontaine, en tanto encarna la renuncia. Ella encarna la renuncia, renuncia al deseo, digamos, para decirlo así. En el segundo tiempo, El pan duro va a articular más el drama edípico, el parricidio. Y en la tercera obra, El padre humillado, allí aparece un personaje que de nuevo nos lleva a Sófocles, porque aparece, pensé, que es una protagonista ciega. Y así como, ¿no? de nuevo, en la mitología, Tiresias, en el Edipo, digamos, ¿no? Toda la cuestión aparece el ciego como viendo, acá también aparece un personaje de una muchacha ciega que termina pudiendo, digamos, decir de su deseo, ¿no? Entonces recuerden esto de las 3 generaciones, porque no es un dato menor. Me gustaría contarles un poco, para quien no lo conoce, quién fue Paul Claudel. Era un dramaturgo y poeta francés, nacido en 1868 y muerto en 1955, profundamente católico, tampoco es un dato menor. Lacan habla en estas 3 clases mucho, ¿no? De la religión y de su diálogo con la religión. Por otro lado, Lacan tenía un hermano que era abate, ¿no? Profundamente católico, se lo nombra como el gran poeta católico. Fue embajador de Francia por varios países, ¿sí? De hecho, la trilogía la escriben acá en Sudamérica, en Río de Janeiro. Cada una de las partes de la trilogía grafica o representa una generación. Dentro de una familia, digamos, para decirlo, una familia bastante disfuncional, pero una generación. Les decía hace un rato que lo importante es lo que impacta, ¿no? Digamos, porque
me parece que esto ocurre, digamos, con quien escribe, ¿no? Digamos, lo digo desde el lugar más humilde de alguien que ha escrito o escribe libros, digamos. Uno se impacta con algo, ya sea algo que aparece en los pacientes como en forma repetida, y uno entonces empieza a escribir sobre un tema, digamos, pero también con una película, un texto, algo que impacta en algún lugar, o algo que produce ahí como una especie de pregunta, pero insisto en marcar esta cuestión de la erupción. Y Lacan lo va a contar. Yo lo titulé como la anécdota de la imprenta y la letra. Lacan dice que se encontró nuevamente con esta trilogía a partir de una correspondencia que lee entre André Gide y Paul Claudel, que aparentemente no tiene nada que ver la correspondencia con el tema, aparentemente. Se trata de algunas cartas que cruzaron por una cuestión de imprenta, porque Claudel le decía que había un carácter, digamos, una letra, un carácter, que no podía, no encontraba cómo imprimirla, no encontraba las imprentas que tuvieran ese carácter, digamos. Se trata de la U de Confontaine, se trata de la U con acento circunflejo, no me sale, que va sobre el nombre de la heroína, ¿no? Bueno, de ella sola no, también de Louise Signé de Confontaine. Sobre la U van los dos puntitos. Es decir, esta anécdota de la... No van los dos puntitos, va el acento circunflejo. Ahí está. Es decir, esta anécdota de la imprenta lo lleva a Lacan a ubicar algo del orden de la falta. Es decir, a él lo impactó que en una correspondencia, o sea, él ya había leído la trilogía, la vuelve a leer después de leer esa correspondencia donde el autor le dice a otro autor, André Gide, le dice, no encuentro esto y falta ese carácter para la imprenta y no consigo para esa U, bueno, esto lo impacta. Y Lacan dice, ante ese signo del significante que falta, me dije que ahí debía haber algo escondido y que releer el rehén me llevaría mucho más lejos. ¿Mm? Me parece que esa cuestión del hallazgo, bueno, esa cuestión del hallazgo es algo que desde mi lectura aparece mucho en Lacan, ¿no? Bueno, después él va a decir, ¿no? Yo no busco encuentro, al modo de... Pero aparece mucho en Lacan, digamos, como que toma, incluso uno a veces cuando ha leído Lacan, lee a Lacan en los diversos seminarios escritos, dice, pero ¿por qué se mete con esto? ¿No? Digamos, pero ¿por qué? Y sin embargo, me parece que es algo de lo que a él le impacta. Y también, siguiendo una frase que había dicho en algún momento, que dijo en algún momento, yo tomo lo que es mío ahí donde lo encuentro, ¿no? Entonces, como que él se impacta con eso y se deja llevar por ahí. Bueno, lo hace de una manera magistral, ¿no? Por ahí uno se impacta con algo y no sale nada. Entonces, está esta cuestión de que pone su oído a escuchar, ¿no? Allí donde algo falta, donde algo no cierra, ¿no? Él va a decir en algún otro texto lo que cojea, ¿no? Ahí, lo que cojea, ahí estoy escuchando. Empecemos por el rehén, después hacemos el análisis, digamos, juntos, de la lectura, digamos. Es una historia ocurrida en tiempos de Napoleón I. Se trata de la coacción ejercida por el emperador contra la persona del Papa. La heroína, Signé, se quedó en Francia para salvar o recuperar los bienes de su familia, Confontaine, decapitados, la mayoría por la Revolución Francesa. El primo, que había emigrado, se hace un día presente frente a ella con el Supremo, Padre Supremo, dice Lacan, con el Papa. El Papa que pudo salvarse con la ayuda de este primo que emigró. En ese momento surge otro personaje que va a ser fundamental en toda la trilogía, digamos, sobre todo las dos primeras, pero en todas, que es el barón Turelur. Y esta imagen, este lugar, este personaje va a tener que ver mucho con el desenlace de cada destino, o de todo el destino de esta historia. El personaje Turelur chantajea a Signé. Señorita, desde hace mucho tiempo os deseo y os amo, pero hoy, que tenéis a ese viejo papá eterno en vuestra casa, lo atrapo y le tuerzo el pescuezo si no cedéis a mi demanda. Es decir, a través de ese papa, tenés a ese viejo papa eterno en vuestra casa, a través de lo que podría ocurrirle a un padre, la fuerza a ceder a su deseo, al deseo de Turelur, ¿no?
Turelur es el que hizo cortar cabezas justamente a todos los miembros de la familia de Cine. Es hijo de un brujo y de una sirvienta de esa casa, ¿no? ¿Dónde puede estar entonces el secreto de lo que nos conmueve? Esto lo dice Lacan, ¿no? ¿Dónde puede estar entonces el secreto de lo que nos conmueve a través de una historia que se presenta con este aspecto de apuesta, llevada hasta una especie de caricatura? Este es el punto que Lacan propone interrogar. ¿Qué me interesa de esto? ¿Por qué me conmueve esto? Se agrega otro personaje en esta obra Rehén, el Rehén, un personaje que es el confesor de Siné, el cura Badilón. El primo de Siné, el que hablábamos antes, el que ayudó al Papa a salvarse, viene a verla y le cuenta que había sido traicionado por la mujer que amaba, que no era su mujer, pero además su mujer y sus hijos murieron por la rubiola, es decir, una historia trágica. Signé y su primo, dice Lacan, están juntos en una decepción y aislamiento. Entonces, en ese momento, los dos se comprometen ante Dios para poder continuar el apellido, es decir, piensan en unirse en matrimonio para continuar el apellido. Ustedes ven cómo acá el apellido y la historia familiar, ¿sí? El apellido que en tiempos de patriarcado, digamos, muy instalado como este, es el apellido del padre, sin duda, ¿no? Digamos, o sea, acá hay algo de lo paterno, de lo del padre todo el tiempo presente. Se comprometen ante Dios para poder continuar el apellido, pero estaba el chantaje de Turelur. Bien, el cura viene a decirle, el cura el confesor, le viene a decir a Signé que si ella no acepta los requerimientos de Turelur, entregará al Papa a sus enemigos, ¿no? De Turelur. Para eso deberá renunciar a lo que quiere y sobre todo a la lealtad de la familia y entregarse al exterminador de su familia. El cura le dice, y esta frase es: por encima de cualquier palabra, es el verbo quien habla en Pío. Pío es el Papa, Pío es el Padre. Por encima de cualquier palabra, digamos, ¿no? Creo que esto también habla mucho, más allá de que podemos pensar en el verbo, la letra, el lenguaje, pero habla mucho de la cuestión del patriarcado, ¿no? Digamos, no hay ninguna otra palabra que se pueda levantar, digamos, ¿no? Signé dice que es muy interesante cómo Lacan lo cuenta. Yo leí las obras también, digamos, lo señalan, pero Lacan dice que Signé dice que no con la cabeza, pero dice que no con la cabeza, pero dice sí. Digamos, entonces, hay ahí una aparente contradicción, pero lo que se toma es la palabra, por supuesto. Más que aparente contradicción, digo, en ese movimiento de cabeza en negativo se deja ver el deseo de Signé, pero su palabra es sí, acepta el chantaje. Lacan en el seminario de la ética, seminario anterior, ¿no? Seminario 7, había trabajado el destino trágico a través de Antígona, y de algún modo la encrucijada de Signé se le asemeja, digamos, en destino trágico, pero hay una diferencia, dice Lacan. La heroína antigua, es decir, Antígona, ¿sí? Es idéntica a su destino, es decir, ella cree en esto que sostiene y en aquello por lo que se juega en relación a, digamos, en ese entre dos muertes, en relación a con su muerte, de alguna manera, devolverle a su hermano la dignidad de su insepultura, digamos, ¿no? Entonces, Antígona hace algo en función de su deseo, digamos, ¿no? Signé, como heroína moderna, dice Lacan, en realidad hace eso más allá de su voluntad. ¿Ah? Marca una diferencia. Por eso, Lacan va a decir que en el movimiento de Signé no es el mismo que Antígona. En Signé lo que aparece es la renuncia. ¿Sí? El rehén tiene que ver con ese momento de la renuncia. El primo, dentro de la misma obra, el primo, luego de que ella dice sí, se decide atacar a Turelur. Están ambos con una pistola, ¿no? Como una especie de duelo y demás, pero Signé se pone delante de la bala y muere. Lacan dice que se lo puede pensar como una especie de suicidio, que llevado hasta ese punto lo comprometido no puede llamarse sacrificio. Y ahí entonces uno podría pensar que aunque ha renunciado a su deseo, pero esto es una interpretación mía tomando lo que dice Lacan, pero nada, más allá de que ha renunciado a su deseo con ese sí, de alguna manera se proyecta en un pasaje al acto, ¿no? Donde de alguna manera va más allá del otro, pero arrojándose, perdiendo la vida, ¿no? Pero eso es insisto, es una interpretación
La segunda obra, El pan duro. Acá vuelve a haber personajes que son de la primera generación, para decirlo así, pero ya vamos entrando en otra. Está Turelur, ya viejo. Está Shishel, o Rachel, Raquel, hija de Ali y amante de Turelur. Está Lumir, que es la prometida de Luis. Y está Luis, de Confontaine, que es hijo de Signé y de Turelur. ¿Sí? Es decir, de esa unión que se hizo cuando Signé dijo sí, ellos se unieron, ¿sí? Y de esa unión nace Luis. Dice Lacan que otra vez va a pasar a ser la figura del padre en este cuento, en esta obra, perdón. Si Claudel me escucha decirle cuento, me mataría. En esta obra, pero aquí a partir del anudamiento freudiano del Edipo. Es decir, él ubica que el pan duro tiene que ver con el Edipo freudiano, con el parricidio. En esta parte podríamos situar la novela edípica. Lumir, la prometida de Luis, había prestado dinero de su gente, del pueblo polaco, para comprar tierras de Confontaine. Viene a Confontaine, digamos, a donde está Turelure, para reclamarle a Turelure ese dinero, ya que su hijo, Luis, no había podido devolverlo. Turelure había desposeído de todos sus bienes a su hijo, ¿sí? Pero no solamente lo quiere desposeer de sus bienes, sino de su mujer, que también forma parte de su capital. Sichel y Lumir, las dos mujeres, planean cómo terminar con Turelur. Se juega al modo del Edipo freudiano la posición del viejo Turelur sobre su hijo, a quien ve como proyección de sí mismo, pero también como rival. Y cuando, en un momento determinado, cuando el hijo intenta enfrentarlo y intenta decirle algo, ¿no? El hijo le dice, es que no soy un verdadero Turelur. Y el padre le responde, sí, sin duda, pero ya hay uno. Eso basta. Para lo que es de Turelur, me basto y sobro para cumplir su papel. ¿Sí? Turelur aparece y quiere casarse con la prometida de su hijo, como les decía. Cuando llega, el hijo dice, mi padre me ha quitado todo y ahora quiere quedarse con mi mujer. Hay un enfrentamiento entre padre e hijo. El padre muere, pero no por la pistola de su hijo, no por el arma de su hijo, sino que muere del corazón en escena. Luis se va a casar con Sichel, la amante de su padre, digamos, ¿no? De Turelur. Lumir se siente abandonada. Parricidio, pero parricidio que no fue ejecutado, digamos, por el hijo de ese modo. Bueno, El padre humillado, la tercera parte de la trilogía. La última parte de esta trilogía que completa la serie. Hace un instante, digamos, el padre ha muerto. Ahora aparecería el padre humillado. Pero Lacan se va a preguntar, ¿qué quiere decir Claudel con el término de padre humillado, ¿no? ¿Quién es el padre humillado? ¿Es el Papa? ¿Es Turelur? ¿Quién es el padre humillado? Es contundente Lacan cuando dice, aunque la función del padre fue interrogada, nunca lo fue en su corazón. O sea, en realidad habla de que hay algo más ahí que queda intocado, ¿no? En esta historia, en El padre humillado, aparece una nueva figura muy importante, Pensé de Confontaine, que es la nieta de Sidney. Es decir, es hija de Luis y Sichel, o sea, del hijo de Turelure y del amante de Turelure. Nieta, ¿sí? Vamos viendo las generaciones. Pensé es ciega, no es un dato menor. El personaje afirma que ya es ciega, pero dice que tiene sus percepciones muy agudas, como suele suceder con un no vidente, ¿no? La escena principal es en una fiesta, la fiesta de San Pío en Roma. Acuérdense que Pío era a través del cual hablaba el Padre Supremo. De San Pío en Roma. Aparecen unos hermanos, Orso y Orián. Me parece que es una novela donde, yo no me voy a meter hoy con esto porque no me daría el tiempo, pero es una novela donde todo lo que tiene que ver con los significantes está es muy interesante, ¿no? Digamos, por estos hermanos Orso y Orián, el autor juega mucho con significantes en los nombres, que son príncipes, y que tienen la misma voz.
Este no es un dato menor, porque hablábamos de las percepciones de Pensé, ¿no? Siendo ciega. Bueno, Pensé ama a uno de ellos dos, o sea, puede distinguir las voces, y se enamora de Orián. Sichel, o sea, su madre, dice, ¿cómo va a amar él a una mujer ciega y judía? Hago una digresión, ¿sí? Que por supuesto no tiene que ver con esto. Fíjense qué interesante como el autor escribe ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con una estigmatización feroz de la cultura, ¿no? Mujer, ciega y judía, o sea, todo estigma por donde se lo busque, digamos, ¿no? Y me parece que también el autor ahí está queriendo decir algo de eso, ¿no? Bueno, bueno, pero Orián tiene que ir a la guerra, porque tiene que ir a la guerra para salvar ¿a quién? Al Papa. Es decir, durante toda la tragedia lo que aparece es que hay que salvar al Padre, ¿no? Al Padre Supremo. El sacrificio de Orián será abandonar a su amada para volver a la guerra por el Papa. Orián muere en la guerra, Pensé espera un hijo de él, Orso le trae el corazón de Orián en un cesto de flores, y Orso se casará con Pensé para que el niño tenga un nombre. Es decir, durante toda la trilogía, si hay algo que se sostiene es salvar al Padre Supremo, ¿no? La figura, por otro lado, de un padre, de otra versión del padre, ¿no? La figura de Enturelure de un padre perverso, digamos, ¿no? De un padre sometedor, digamos. Por otro lado, el tener un nombre. La entrega de Signé en relación a sostener el nombre familiar, y después finalmente termina la trilogía con este niño que va a tener un nombre a través de que la madre se case con el hermano de aquel de quien ella estaba enamorada y bueno, que había sido el padre de su hijo, ¿no? Pero tener un nombre. Lacan va a decir que toma esta trilogía impactado por esa falta en el significante, pero también para graficar lo que ocurre con la figura del padre y con el deseo a través de generaciones. A mí esto es lo que la verdad más me... Cuando la vi, le agradezco a Estela que me haya invitado a dar estas tres clases, porque cuando lo leí la primera vez, hace bastante tiempo, no presté tanta atención, la verdad, a esta cuestión de cómo repta el deseo a través de generaciones, ¿no? Y que de acuerdo, yo hago esto de repta, digamos, bueno, pues me acuerdo aparte, ¿se acuerdan cuando Lacan dice que el deseo repta en los intervalos del discurso, ¿no? Entonces, el deseo repta, pero también se le ponen exclusas a ese reptar. Digamos, la perversión de un padre, ¿no? Digamos, digamos la renuncia de una madre, digamos, pone exclusas, como que complica el reptar. Pero me parece tan interesante, sobre todo para quienes, bueno, en mi caso yo, mucho de mi clínica, digamos, no todo, por supuesto, atiendo a adultos, digamos, pero mucho de mi clínica es con adolescentes, y bueno, de hecho en el Centro 2 superviso y coordino hace 18 años el equipo de acontecimiento traumático del Centro 2, de abordaje del acontecimiento traumático. Y es imposible abordar, digamos, el acontecimiento traumático de un veterano de Malvinas, de una sobreviviente de la dictadura, de un sobreviviente o hijo o nieto de un sobreviviente de los campos de concentración, de una guerra, sin ir a ver justamente, ir por lo que ha quedado en las generaciones anteriores, marcado de todas esas situaciones, ¿no? Nosotros lo hacemos permanentemente, digamos, ir a la historia, lo que sería, lo que se llamaría la verdad histórica, sobre la que por supuesto se arma después la novela familiar, el fantasma y demás, pero hay algo de la verdad histórica que sin duda tenemos que interrogar. Lo han hecho grandes psiquiatras y psicoanalistas, como los psiquiatras de guerra, como Dawan, como, bueno, Lacan mismo. No creo que sea una digresión lo que digo, pero tal vez ustedes hayan visto un hermoso mini video que hay en YouTube, que lo grabó Miller, creo, entrevistando a una sobreviviente del Holocausto, que fue paciente de Lacan. Y que entonces ella contaba que, perdonen si no lo recuerdo exactamente bien, pero contaba, digamos, que las sirenas sonaban a determinada hora ¿no?
llamar a los campos, y de alguna manera que esas sirenas seguían sonando y demás, y, él se levanta, ella está muy angustiada, y Lacan se levanta, que es interesante también para todos aquellos que piensan que Lacan era solo de un modo, digamos, por ejemplo, muy duro, muy frío, muy yo qué sé, ¿no? Son esos estereotipos que se arman. Lacan se levanta y le pasa la mano por la cara, ¿sí? Entonces, ella dice algo así como un gesto de paz, o lo dice Miller, un gesto de paz o algo por el estilo, gesto de paz, gestapo, ¿sí? Y lo que dice la paciente a Miller, en el momento que le habla, está entrevistándola, le dice, sí, pero ¿sabe qué es lo que es muy importante para mí? Que han pasado 30 años o no sé cuántos años, y yo sigo sintiendo esa sensación en la cara, digamos, ¿no? Como que en ese gesto de paz de Lacan no se tocó solamente lo que esta mujer tiene que ver con su subjetividad, su armado fantasmático, demás, sino también con la verdad histórica. Mi lectura es que en ese rostro Lacan no la tocaba solo a ella, sino a millones de judíos que murieron en los campos. Bueno, es una digresión, pero me nació decirla. Bien, un poco lo que yo leo, lo que yo alcanzo a leer de lo que Lacan nos intenta decir. En la trilogía de Claudel le va a ser útil a Lacan para preguntarse sobre el deseo en la articulación con el lugar del padre, y esto tomando como marco 3 generaciones, ¿no? En el simposio acerca de la psicosis infantil de 1967, Lacan dice, en cuanto al niño psicótico, hace falta por lo menos el trabajo de 2 generaciones, ya que él mismo es el fruto en la tercera. Es decir, son 3 generaciones, ¿sí? 3 generaciones. Por lo tanto, digamos, esto Lacan lo está ubicando en relación a la psicosis y al niño, a la psicosis infantil. Pero la verdad, queridos y queridas colegas, para mí esto hace falta en toda historia, ¿sí? Es decir, no solamente en la psicosis. Me parece que para poder leer algunas cuestiones de lo que nos traen los pacientes, digamos, aunque nuestro trabajo es una lectura a la letra, digamos, sí, escuchar el fallido y escuchar lo que un sueño viene a decir, escuchar la enunciación, si no se toma también aquello que de la verdad histórica hablan las generaciones anteriores, hay muchas veces que nos quedamos sin justamente llegar a ese punto necesario para que algo se destrabe de lo que ha quedado prendido, como en el caso de Signé en generaciones anteriores, ¿no? Dolto también lo decía, ¿se acuerdan que decía en generaciones posteriores, muchos síntomas de las generaciones posteriores hablan de lo que no se pudo decir en generaciones precedentes? O sea, hacen falta 3 generaciones, dice Lacan, y acá lo toma clarito, ¿no? Bien, vamos a ver. En el seminario que va a tomar Estela, digamos, justamente se va a trabajar el nombre del padre, digamos, ¿no? Y en ese punto, todo lo que Lacan va a armar en relación al nombre del padre despega más, o sea, despega de toda esta cuestión más edípica, para decirlo así, porque el nombre del padre, ya lo van a ver con Estela, tiene que ver con un operador, digamos, ¿no? Digamos que se sale para decirlo de alguna manera, del cuentito, ¿sí? Sin disminuir lo que el cuentito implica, ¿no? O qué suerte que tenemos un cuentito edípico, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, dice, esperen que estoy buscando la cita que les voy a decir, esta. Dice Lacan en ese seminario que van a tomar con Estela. Está claro que si Freud pone el mito del padre en el centro de su doctrina, es en razón de la inevitabilidad de esta cuestión. Está claro que si toda la teoría y la praxis del psicoanálisis se nos aparecen hoy en día como inmovilizadas, es por no haber osado en relación a esta cuestión ir más lejos que Freud. Es decir, Estela les va a transmitir lo que tiene que ver con ese operador llamado nombre del padre. Esto tiene que ver con el padre, digamos, en todo caso en sus 3 rostros, real, imaginario, simbólico, pero ubicado en torno a la trama edípica o a los puntos de caída, ¿no? al devenir del armado de fantasma y demás. Bien, entonces, acá está.
quiero dejar sentada una posición que tengo en mi lectura, que por ahí, a ver, que yo creo que comparten muchos, pero yo cuando hablo, leo en el seminario de Lacan o en cualquier otro seminario, digamos, ¿no? Padre, lo trato de leer en relación a la época que transitamos. ¿Qué quiero decir? Que para mí no necesariamente padre es un hombre, porque en este momento tenemos, a ver, familias que son dos mujeres, dos padres, uno solo, digamos. Padre es una función para mí, ¿no? Y esa función puede operar, porque si no, podríamos decir, ¿qué pasa con las familias monoparentales? ¿Qué pasa cuando el otro materno es una abuela, un tío, digamos, ¿sí? Entonces, realmente cuando yo pienso en padre, pienso en quien encarna esa función, ¿sí? Que sea el género que sea, puede ser tan terrible y tan déspota como Turelure, o puede ser de otro modo, ¿no? Bien. Pero la lógica de la prohibición del incesto es la misma, sea quien la encarne, y sea quien sea del género que se trate. Digamos, me parece un punto fundamental. El padre humillado es el Papa, es Turelure, es Sorián, que muere sin conocer a su hijo. ¿Es uno o es todos? Me pregunto, ¿no? Louis de Confontaine retorna a la herencia que le corresponde tras el asesinato del padre, pero va a convertirse en otro padre siniestro. Dice Lacan, ¿qué vuelve necesario que esta imagen haya salido en el horizonte de la humanidad? ¿No? El padre, digamos, como figura. Lacan se pregunta y se contesta que para él tiene que ver con su íntima articulación con el deseo. Bien. A ver, también nos ubica que el deseo, sin ninguna duda, tiene que ver con la castración. Es indisoluble la relación. ¿Ah? Dice Lacan, porque la castración y su problema son idénticos a lo que llamaré la constitución del sujeto del deseo como tal, no del sujeto de la necesidad, no del sujeto frustrado, sino del sujeto del deseo. ¿Sí? Bien. Aparece allí la referencia, también hace Lacan la referencia al falo, ¿no? Nuevamente tengo una posición, pero que me parece que es una posición sostenida diría desde Freud. Lo que pasa es que a veces se lee o que se sigue confundiendo, ¿no? Ya sé que voy a decir una cosa que les va a parecer de perogrullo, pero sin embargo me parece que hay que repetirla. El falo no es el pene. ¿Sí? El falo es un ordenador, digamos, ¿sí? Que evidentemente la cultura, digamos, la cultura que nos habita todavía, pero que ha sido muchísimo más patriarcal, ubica en relación al pene como, digamos, como evocador del falo, ¿no? Pero es un ordenador que tiene que ver justamente con la falta, ¿no? Y que tiene que ver, por tanto, con el deseo. ¿Mm? Bien. En otro lugar dice Lacan, es por esta razón que no hay necesidad para situar la composición del deseo en un sujeto, de remontarse en una recurrencia sin fin hasta el padre Adán. No hay que ir al padre último, dice él, ¿no? 3 generaciones son suficientes. Vuelve a repetir esto, ¿no? En la primera, la marca de significante es lo que la composición, estoy tomando del seminario, ¿no? La composición claudeliana ilustra al extremo, y trágicamente la imagen de Signé, llevada hasta la destrucción de su ser, por haber sido arrancada totalmente a todas sus ataduras de palabra y de fe. En el segundo tiempo, el que sería el pan duro, lo que resulta de eso, pues incluso en el plano poético, las cosas no se detienen en la poesía. Incluso en unos personajes creados por la imaginación de Claudel, eso desemboca en la aparición de un niño, un infante terrible. Los que hablan y que están marcados por la palabra engendran. En el intervalo se desliza algo que es ante todo infant, y este es Louis de Confontaine. En la segunda generación, el objeto totalmente rechazado, el objeto no deseado, el objeto en tanto que no deseado, dice Lacan. Pero hay una frase que plantea Lacan como pregunta que me parece fundamental. En la página, bueno, de mi versión debe ser la página 28. ¿Cómo se yo seguí la versión del gran Ricardo Rodríguez Ponte, ¿no? Que es la que hace el seminario, creo que es la que sigue el seminario, y es la que yo suelo leer, más allá que tenga PAI 2, pero la verdad, un homenaje para Ricardo siempre.
Ahí dice, ¿cómo se compone el deseo entre la marca del significante y la pasión del objeto parcial? ¿Cómo se compone el deseo entre la marca del significante, eso transmitido pero del orden del significante, y la pasión del objeto parcial, ¿no? De aquello que en lo pulsional me llama un objeto? En seminarios anteriores, en el seminario 6, Lacan va, que es del año 58-59, Lacan va a decir que a lo largo de toda una biografía se puede ver, o sea, vuelve con esta idea antes, se puede ver a lo largo de toda una biografía qué ocurre con el deseo. Y por supuesto va a ubicar todo lo que tiene que ver con las maniobras neuróticas que podemos tener, ¿no? A medida que avanzamos en un análisis, pero podemos tener de rehuir el encuentro con el deseo, ¿no? De tratar de escaparnos de eso, de que eso suceda, ¿no? Eso que Lacan en la ética decía justamente que era eso lo que no teníamos que ceder, ¿no? De dejar de estar en esa búsqueda. Pero también en esa biografía va a haber varias generaciones. Y como les decía, se trata de cómo repta por allí. En Signé aparece la renuncia frente al deseo. En Pensé, su nieta, ¿sí? Aparece la posibilidad deseante. Es decir, ¿no? Como si fuera que la nieta consigue hacer eso, sostener eso, digamos que, o sea, sostener eso es, quiero a este hombre, tengo un hijo con él, y, sí, y después sí, para que tenga un nombre mi hijo, ahí me caso con el hermano, pero, digamos, sostiene el deseo, y en la ceguera ve. Por lo tanto, de alguna manera, en estas generaciones el deseo reptó y lo que quedó detenido ahí en el momento de la renuncia, digamos, ¿sí? Vuelve a través de esta nieta a poder sostenerse en un lugar deseante. Pensé es libre pensadora, bueno, mi pronunciación del francés, como ven, es terrible, así que no les voy a molestar los oídos pronunciando más francés. Solo está animada por una pasión, la de ella, ¿no? Lo que ella quiere, y entre otras cosas lo que ella quiere es la justicia, y quiere la justicia de un nombre para su hijo también. Y es la justicia que anima todo el transcurrir, ¿no? de ese tercer drama. En ese sentido, esta búsqueda de justicia de Pensé es totalmente lo distinto de lo que le dice el cura ese a Signé cuando le dice, por el verbo, como el verbo habla en pío, todas las demás palabras callan. Bueno, Pensé no cayó, es decir, ahí puso su palabra, digamos, ¿no? Dice Lacan que Claudel, con Pensé ciega, quiere decir que basta con que el alma cierre los ojos al mundo para poder ser eso de lo que el mundo carece. Es muy bello, me pareció todo esto, ¿no? Los traje, ¿no? Digamos, no es textual. Basta con que el alma cierre los ojos al mundo para poder ser eso de lo que el mundo carece, y por lo tanto el objeto más deseable del mundo. ¿Ah? Sí, fíjense cómo la falta y el deseo ahí de nuevo. Bueno, una nota, digamos, no de color, porque se trata de una muerte, pero Lacan en estas clases recibe la noticia de la muerte de Merleau-Ponty, ¿sí? Y se refiere a él muy elogiosamente, y yo recordaba que Merleau-Ponty, no me acuerdo si en la fenomenología, pero en uno de sus textos, que Lacan va a tomar en el seminario 10, dice, me veo verme, ¿no? Digamos, habla de esta cuestión de cómo el mundo es omnivoyeur, y nos mira, ¿sí? No solamente porque estemos acá, por suerte tienen todas las cámaras abiertas y los veo, digamos, y me estén mirando y yo los veo a ustedes, no solo por eso, sino porque el mundo nos mira, digamos, y más que nada, en este tiempo eso es, hay que ver Black Mirror y bueno, ¿no? Todo el tiempo es así. Pero Merleau-Ponty se refería a la cuestión social que ya aparecía, de la publicidad, de los espías, bueno, Orwell, 1984, ¿no? De lo que se puede espiar, pero también se refería justamente a ese lugar del otro como mirándome todo el tiempo, y qué podíamos hacer, en todo caso leyéndolo de Lacan, qué puede hacer el sujeto frente a eso, ¿no? Entonces esta frase que yo traté de reconstruir, un poco dice de eso, ¿no? Cuando alguien en una posición deseante puede cerrar los ojos a los otros, a esa mirada omnipresente, y puede abrir el alma, tomémoslo como una metáfora de subjetividad, ¿no? Puede abrir su posición deseante, ¿no?
como sujeto. Bien. Hay un párrafo que no quiero dejar de subrayar. Es un párrafo que está, a ver, tengo la cita por las dudas. Sí, creo que es un párrafo que está en la clase 19, si no me estoy equivocando con las citas. Y dice que el hombre está marcado, turbado, por todo lo que se llama síntoma, en tanto que el síntoma es eso, esto es, a esos deseos cuyo límite, cuyo lugar no podemos definir, satisfacer a eso siempre de alguna manera, y lo que es más, sin placer. ¿Por qué digo que no quiero dejar de subrayar? Porque recién Estela, y le agradezco mucho que le haya dicho eso porque me encanta, me acerca mucho, me llega afectivamente, dijo, qué lindo título, Saltar de la cuna. Y Saltar de la cuna es el libro que escribí, tiene como subtítulo El derecho al síntoma. Y lo escribí a partir de lo que escuchaba en mis pacientes adolescentes, pero también en los lugares donde superviso, donde a los síntomas que el sujeto produce, y lo digo así en estos términos, el sujeto produce, aunque lo padezca desde su yo, es una formación del inconsciente un síntoma, digamos, a los síntomas que el sujeto produce, en el que todavía no se puede reconocer y que por eso es padecido, pero que es una expresión subjetiva, se los ha tratado como trastornos o se los intenta sacar de cuajo con medicación o, o rápidamente, en función del sistema y todo lo demás, y se omite que, como bien dice Lacan acá, sí, el síntoma no es placentero, pero hay un más allá, que Lacan va a llamar goce del síntoma, que implica que algo de lo subjetivo se dice ahí. El hombre está marcado, turbado por todo lo que se llama síntoma, pero que entonces el síntoma no es una mala palabra, aunque se padezca. Saltar de la cuna lo titulé así porque me parece que armar un síntoma es una forma de fordar. Es una forma de fordar que se queda a medio camino, porque se padece en lugar de que sea un acto, está claro. Pero es un intento del sujeto de horadar el saber del otro. ¿No? Entonces, me parece que esta cita de Lacan, puesta así perdidita en esta clase, habla de eso. Sí, no es del placer el síntoma, pero sin duda que es del sujeto. Bien, bueno, un poquito más, avanzo, voy bien con el tiempo, no sé, creo que sí, ya voy Sí, terminando. Gaby, sí. Dice Lacan, el deseo no puede situarse, localizarse y al mismo tiempo comprenderse, sino en esa alienación profunda que no está simplemente ligada a la lucha del hombre con el hombre, sino a la relación con el lenguaje. Ese deseo del otro. Este genitivo es a la vez subjetivo y objetivo. Deseo en el lugar donde está el otro, con mayúscula, ¿verdad? Para que pueda ser este lugar nuestras razones de decepción en cuanto a esas fórmulas débiles que cada vez que tratamos del deseo no mencionan la alteridad. Es decir, ¿a qué creo que se refiere? El deseo siempre se gesta en el campo del gran otro. ¿Sí? No hay otra forma. El deseo de ser, en todo caso el goce es subjetivo, más allá de eso. Pero el deseo es del campo del otro. Pero en el campo del otro, como él dice, subjetivo y objetivo, digamos, no todo es de la captura al otro. Sí a la captura del lenguaje. ¿Sí? O sea, no todo deseo, ¿sí?, que se nos arma a partir del campo del otro es de alienación al otro. ¿No? Digamos, hace un rato estaba dando una charla sobre Winnicott y una de las asistentes contaba algo que me pareció genial. Yo estaba hablando del objeto transicional winnicottiano, tan fundamental, tan estructurante, tan necesario, ¿no? Y por otro lado, cómo lo encontramos en nuestras vidas de adultos del objeto transicional. Bueno, y la colega me dice, Gaby, pero ¿sabes que en España una amiga me contaba que venden objetos transicionales? Es decir, ¿qué hay? Y toda esta cuestión de la clínica del apego que se ha dado tanto en Europa, ¿no? Digamos, te venden en algún lugar, no sé, donde venden cosas para bebés, no sé, te venden objetos transicionales. O sea, es absolutamente errado. El objeto transicional es un objeto en que la madre ponga deseo, su olor, esto y lo otro, y el niño ponga el propio y se constituya en objeto transicional.
pero cuando lo escuché de la colega, dije, wow, para lo que quiero decir ahora, ese objeto vendido en un anaquel de una vidriera, eso, si yo digo, ah, quiero ese objeto transicional para mi hijo, ese es el deseo cooptado por el otro, como metáfora, ¿verdad? Bueno, en cambio, el que se me arma a mí con mi hijo, yo les mostraba, cuando les quería decir que los adultos también tenemos, yo estoy en mi escritorio del consultorio virtual y tengo un muñequito de un huevito Kinder que claramente era de mi hija cuando era chiquita, ¿sí? Que ahora tiene 15 años. Entonces digo, ¿qué hace esto en el escritorio de un analista? Es un objeto transicional del analista. Digamos, porque el objeto transicional tiene como efecto justamente, digamos, poder sostener ahí cuando hay la ausencia, cuando hay la separación. Bueno, pero ¿qué iba con esto? No es lo mismo el deseo por eso que el otro me vende, que me dice que esto es, que el deseo propio que recorto dentro del campo del otro. ¿Ah? Entonces, bueno, me parece fundamental esta frase de Lacan. Digamos, después sigue diciendo, estoy diciendo frases de las clases que estoy compartiendo, nuestra función, nuestra fuerza, nuestro deber, es cierto, y todas las dificultades se resumen en esto, hay que saber ocupar su lugar, está hablando los analistas, nos está hablando, ¿no? En tanto que el sujeto debe poder localizar allí el significante que falta, para eso estamos, ¿no? Y entonces, por una antinomia, por una paradoja, que es la de nuestra función, es en el lugar mismo donde somos supuestos saber que somos llamados a ser y a no ser nada más, nada distinto que la presencia real, y justamente en tanto que ella es inconsciente. Es decir, él habla de lo que somos llamados a ser, pero para que aparezca a ser, pero sabiendo que nosotros somos sujetos supuestos a ver, para que aparezca algo del deseo del paciente y de los significantes que lo atraviesan. Bueno, yendo hacia el final, Lacan utiliza una frase de Aristóteles que había señalado en el seminario anterior, en la ética. Dice, no mediante el terror y mediante la piedad, sino atravesando todo terror y toda piedad. Es como así se llegará a algo del deseo, ¿no? Ahora bien, entonces, de alguna manera la tragedia está todo el terror y toda la piedad, ¿no? Evidentemente. Pero entonces, en la última parte de la trilogía pensé, hija de Turelure, ¿no? De Luis Turelure, de nieta de Sidney, retomará un deseo de su abuela en tercera generación. Insisto en recordar que no es necesario, ¿no?, que haya un hombre para que haya un padre, se trata de una función, ¿no? Y esta función se puede cumplir desde cualquier género y de cualquier lugar, pero que la función es necesaria, la función es necesaria. Esta cuestión del deseo, que siempre es en el campo del otro, se recorta en las historias de varias generaciones. Lacan señala y toma al padre, digamos, ¿no?, como, insisto, como aquel que puede ser posibilitador desde la prohibición del incesto, pero también puede ser aquel que le arme esas esclusas para que el deseo no pueda pasar, o que lo capture desde una posición perversa. ¿Sí? Y para cerrar, de una frase que tomé de Joel Dor, y de un libro que se llama El padre y su función en psicoanálisis, que no es un excelente libro, uno puede tener diferencias en algunas cosas, pero un excelente libro, muy viejo ya, habla de la edad de uno, pero, y que me parece muy, muy lindo de lo que ubica como función paterna, ¿no? Dice, así como un diplomático disfruta de un crédito mayor cuando habla la lengua extranjera del país en que ejerce la embajada, el embajador paterno cumplirá mejor aún su delegación simbólica si practica la lengua del deseo de aquellos protagonistas ante los que debe asumir su función. Como yo entiendo esta frase, me parece que dice que un buen padre como buen embajador es aquel que sabe o está en línea, digamos, lo cual no quiere decir que esté en sintonía, puede no concordar con el deseo de su progenitura, digamos, de sus hijos, digamos, ¿no? No su progenitura, de sus hijos, de su descendencia, ¿no? Con el deseo que de alguna manera, de algún lugar de hijo, lo busca, lo mira, lo interpela, ¿no? El buen embajador, la función paterna,
no puede estar tan distante de la lengua que hablan los hijos. Y esa frase que Turelure le dice a su hijo, cuando su hijo le dice, pero yo soy un Turelure también, y él le dice, no, no, ya hay uno, no solo marca que no solo habla, no entiende, no escucha la lengua de su hijo, sino que directamente no da lugar a que esa lengua exista. ¿Ah? No se olviden que está en el pan duro esa cita, ¿no? Digamos, ese lugar. Bueno, para terminar, pensé en dar algún ejemplo porque claramente, insisto, esto es lo que puedo en el breve tiempo que tenemos, pero de dar algún ejemplo que pudiera, desde la clínica, Estela me conoce, yo la verdad que siempre digo que soy una clínica que lee mucha teoría, pero siempre articulo mucho con la clínica, porque desde allí donde leo también. Un caso donde yo escuchara que a través de las generaciones y de la función de un padre se ve esto, ¿no? Entonces, bueno, pensé, obviamente, sacando toda posibilidad de que se pueda identificar de quién se trata en un Zoom, y además es un paciente hace muchos años, una pequeña historia muy breve. Un abuelo estafado por su hermano, absolutamente caído frente a sus hijos. Uno de sus hijos se convierte de adulto en un padre déspota, que somete a sus hijos a una educación extrema, casi monacal. Se hacía su voluntad, dice mi paciente, su hijo, lo cual no quiere decir que se hiciera su deseo. Su voluntad, digo, pues este es otro punto, ¿no? El perverso responde a una voluntad de mando del otro, tampoco. Bueno. Se hacía su voluntad, dice mi paciente, su hijo, lo cual no quiere decir que se hiciera su deseo. La caída paterna del padre estaba presente. El padre había querido estudiar una carrera determinada y sin embargo se había hecho cargo del negocio familiar del padre caído. Se une en pareja siendo ya un hombre de 40 años, el hijo, a la sazón mi paciente, dice no recordar nunca una sonrisa de su padre. Mi paciente viene porque está siempre a punto de concretar algo, pero pensando cuando lo va a concretar en las consecuencias que tiene eso para los demás. Una de las cuestiones que trato de ubicar es cómo había reptado el deseo por estas historias. En este caso, tracé la línea de 3 generaciones en los padres, pero las madres formaban parte también de este poder hacer o no con el deseo. Es decir, había un abuelo, primer padre, para ponerlo ahí en estas 3 generaciones, un abuelo absolutamente caído de una posición deseante, ¿sí? Caído económicamente, estafado, lo cual también tiene toda una connotación, ¿no? Que un otro primordial sea estafado por otro lo deja en una posición sumamente caída. Bueno, un padre caído, uno de sus hijos se convierte en padre déspota. Este padre caído, nada de deseo, caído absolutamente. Este hijo toma el deseo del padre, porque no es el propio, había muy claro en su adolescencia y desde siempre qué carrera quería seguir, no la sigue, toma el deseo del padre caído, sostiene el negocio familiar, se convierte en un déspota, ¿sí? Se hace lo que yo digo, y lo que se produce en el hijo de ese, es decir, sería pensé, ¿no? Lo que se produce en el hijo de ese padre déspota, nieto de ese abuelo caído, es que sí puede ubicar su deseo, viene a un análisis, lo que no es poco, pero siempre que está por acceder al deseo, piensa en el otro. Bueno, me pareció, obviamente, no es al modo literario de la tragedia de Claudel, ni lo que le impactó a Lacan, pero me pareció que podía ser bueno como viñeta para ilustrar un poco. Yo dejaría acá y me gustaría saber si hay comentarios o preguntas. Bueno, excelente, Gaby, muy lindo. Gracias. Escuchándote, escuchando hablar de las 3 generaciones para un psicótico, escuchando hablar de las fallas del padre, me llevaste de pleno a la hija de Paul Claudel, Camille Claudel. Camille. Camille Claudel fue escultora, falleció
psicótica, internada en un manicomio, y fue enterrada en una fosa común. Ni siquiera el padre reconoció su cuerpo. La amante de... Exacto, la amante de un hombre casado, padre, Rodin, que como ella era tan talentosa, él tenía unos celos horribles hacia ella, y yo tuve la suerte de poder estar en Francia, de recorrer claro, y ahí estaban las manos de ella, la de Camille Claudel, que había bellísimas, bellísimas, junto a la ventana, pero bueno, todo opacado por la presencia de este padre terrible que también tuvo. Y en las esculturas de ella hay una muy hermosa donde se ve una mujer casi rogándole, estirando el brazo y como rogándole a ese hombre que mira para otro lado, que la mire. Esto, me llevaste para ese lado. Ay, pero qué linda, gracias, porque por otro lado también ahí aparece esto de la renuncia, ¿no? Ella amaba tanto a Rodin que en realidad se supone que muchas de las obras, o varias de las obras de Rodin, en realidad eran de Camille, digamos, Sí, ¿no? sí, Eran, sí. O que eran ella de había ayudado a terminarlas, ¿no? Que había también puesto su mano, sí. Claro, entonces digo, ella digamos, como lo que escribió su padre, digamos, ¿no? Ella como queda renunciando a algo de su subjetividad en función de sostener al padre y el amor al hombre, ¿no? Digamos. Y además, Paul Claudel, tan religioso, ¿no? Y tiene esta hija. Bueno, lo que Tal pasa es que cual. del padre de Paul Claudel poco sabemos. Así Bueno, es. La tercera generación, poco. claro, a eso iba, la tercera generación, Claro, sí, ahí sí. no llegamos, o no sabe, o yo no sé, no sé No, cómo yo será. tampoco. Bueno, respecto del gesto de Lacan, alguien dice un gesto de piedad, cuando en realidad vos recién lo expresabas en francés, Sí. a donde Miller dice un llevaba, gesto de paz, ¿sí? Gesto de sí, paz. Digamos, y Gestapo. Gestapo, exacto. Comentan que en la Argentina se venden mantitas, no sabía, y juguetes de apego. Ah, y Ah, acá no están sabía. diciendo, yo tampoco, la amante de Rodin sí tal cual, que Rodin lo opacó con los celos por su arte. Hay una Mm. película, creo que es Camille Claudel en su Sí, momento, es maravillosa ¿no? esa película. Mm, Tremenda, sí, tremenda. donde se ve cómo se conocen. Sí, súper recomendada, mírenla en YouTube en algún lugar. Sí, Se llama todavía se Camille, puede acceder, sí. creo que se llama Camille. Camille se llama. Sí, me parece que sí. Bueno. ¿Cómo podemos, te pregunta Gisela, ¿cómo podemos pensar cómo operó como función el padre en Signé, quien renunció a su deseo y pensé que lo pudo sostener? Ujú. ¿Cómo podemos pensar el cómo operó como función el padre en Signé, mientras que pensé eh, cómo lo sostiene, ¿no? Signé Bien, renunciando y pensé, bueno, bien. El padre de Signé sabemos que fue decapitado, ¿no? Por Turelure, es decir, justamente quien después va a ser su pareja, ¿no? Digamos, no sabemos mucho del padre, podemos nosotros pensar como pero. Y el padre de Pensé sería justamente, digamos, Luis, el hijo de Turelures, ¿no? Digamos, bien. Entonces, a ver, pensemos juntos a raíz de lo que Lacan dice cuando habla, vieron cuando habla de, lo que Lacan no, perdón, lo de que Joel Dor dice cuando habla del buen embajador, ¿no? Digamos, o sea, yo puedo pensar en virtud de la renuncia de Signé, más allá de que creo que también hay que pensar, insisto, en el contexto, ¿no? Digamos, un montón de cosas más. No quiero hacer reduccionismo, pero digo el contexto porque digo Revolución Francesa, padres de toda la familia decapitada, ella queriendo sostener algo del padre, pero también de la familia, sosteniendo la fortuna, la herencia y el nombre, ¿no? Digo, no tengo por qué pensar que esa renuncia en todo es una renuncia neurótica, digo. Entonces, pero yo puedo pensar que ahí hay un punto donde ese padre embajador de Signé, bueno, no llevó hasta el punto de poder autorizar a Signé a que fuera más allá de él. Algo así como, bueno, si nosotros hemos perdido, vos te salvaste y nosotros hemos quedado decapitados y nuestro nombre, bueno, vos, digamos, salvate, digamos, no la llevó a eso.
o a que el nombre podía ser salvado por el hecho de ella salvarse, y que no tenía por qué sostener a un papa. ¿Sí? Digamos, o sea, entonces puedo pensar que no fue en todo un buen embajador el padre de Signé. En el caso de Pensé, sí puedo pensar que de alguna manera Luis Luis, o quien haya encarnado esa función, digamos, operó de alguna manera en modo en que generó que Pensé sostuviera su deseo. Pero también cuando leemos clínica de lo traumático, es muy común esto que le pasa a mi paciente, por ejemplo, que a mi paciente le pasa en el contexto del fantasma, digamos, ¿no? De la novela familiar. Pero en la clínica con lo traumático nos encontramos un montón con que en un nieto aparece algo, digamos, ¿no? Del orden de lo que le pasó a un abuelo en la guerra, digamos, por ejemplo. A ver, mi maestra en lo que hace a la clínica con lo traumático es Françoise Dawan, ¿sí? Y tengo el honor de poder decirme discípula y maestra, estudio con ella y demás. Bueno, Françoise, que se ha ocupado junto con Jean-Marc Aduller de lo traumático, estudió con Lacan, formó parte de la Sociedad Lacan, digamos, después empezó a estudiar claramente la clínica con lo traumático, los psiquiatras de guerra, tomó por otro lugar. Pero Françoise tenía, su madre estaba en la resistencia francesa, junto con su padre, los años 40, la guerra, digamos, ¿sí? Bueno, Françoise tenía 2 meses de gestación cuando su madre estuvo en un campo. ¿Sí? Entonces, que hoy, digamos, su hija se esté ocupando de la clínica con lo traumático, ¿sí? Se ocupe hace tantos años de la clínica con lo traumático, y sea analista de sobrevivientes, de guerras, del Golfo, de Argelia, no puedo pensar que no tiene que ver con eso. Pero fíjense cómo no es al modo de la neurosis, no es al modo de la renuncia, es al modo de poder hacer con aquello que fue marca para una madre. Por eso digo, o un padre, por eso digo, lo traumático es otra cosa. Esta repetición no es del orden de la repetición neurótica, es tomar algo de eso y hacer algo distinto, ¿sí? Pero en relación a lo que me cuentan, lo que me preguntan, digamos, de cómo operó, para mí realmente enseñé, evidentemente hubo un punto donde el padre no podía caer, había que sostener. Entonces ella decía no, pero decía sí. Y después hubo un pasaje al acto, ¿no? En Pensé, en cambio, había un poder ver y sostener. Por lo tanto, ahí tengo que pensar que algo de la función paterna operó habilitándola a ir más allá de él. Eso es lo que pienso, ¿no? Bien. Graciela dice si eso sería servirse del padre, y Para Gabriela te prescindir de él. pregunta, servirse del padre para prescindir de él, y Gabriela pregunta si son diferentes tiempos lógicos respecto de Signé y Pensé. Sí, creo que sí, me parece muy pertinente eso. Sí, son diferentes tiempos lógicos y en esos tiempos lógicos diferentes posicionamientos, o sea, posicionamientos subjetivos, ¿no? Uno queda a mitad de camino y uno queda tomado por sostener al padre. Por eso Lacan ubica también que Signé no es Antígona, porque digamos, la muerte de Antígona, digamos, es una denuncia, la muerte de Antígona es una inscripción, no es un sacrificio, ¿sí? Digamos, pero no es un sacrificio por el lugar donde... La otra vez en una charla que estaba dando también sobre adolescencia, ideación suicida y demás, hablábamos de que tampoco se trata, con todo el respeto, de leer todos los suicidios igual, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, claramente hay suicidios que de alguna manera son un pasaje al acto, pero que se convierten en acto, ¿no? Alguien traía, por ejemplo, Alfonsina decidiendo terminar con su vida, digamos, ¿no? Decidiendo terminar con su vida, escribiendo de eso y diciendo el porqué, digamos, la enfermedad terminal que venía, y ella decidiendo, ¿no? Bueno, podemos pensar quien hoy, sabiendo de una enfermedad terminal, pide una eutanasia, digamos, tengo que pensar que eso tiene que ver con que está capturado por el otro o renuncia a la vida. No. Entonces digo, hay diferentes tiempos lógicos y diferentes posicionamientos subjetivos, ¿sí? En la renuncia y en el poder sostener. Por eso la clínica es 1 por 1. Exactamente. Claro. Bueno, muy bien. Hasta acá las preguntas. Bueno, Hermosa un la gusto. exposición, muy linda.
Debbie, queda en YouTube, explica un poquito cómo es, que la subís a YouTube. Sí, la clase se va a subir a nuestro canal de YouTube, es nuevo, así que ahora les paso el link para que puedan entrar. Bueno, así la pueden volver a disfrutar. Hermosa la clase, Gaby. Bueno, gracias. Estela, Gracias. ha sido un gusto y les cuento. Bueno, ahora ya yo paso dentro de un rato a otro Sí, espacio. ahora tenés... Hoy tengo doblete. Sí, Así que exacto. si alguno está en formación del analista, no me va a ver con la Rebe Hillert ahí. Sí, Pero Estela, yo decía el otro día, y los sí, comentarios, quería transmitírtelo porque vos sos la coordinadora y contárselo a los compañeros y compañeras. sí. Yo decía el otro día cuando puse el flyer de que iba a estar en este seminario como todos los años, que a mí me parecía, pero te felicito, digamos, y a vos y al centro, porque me parece genial esto de que un seminario de la CAN, cada clase tenga un disertante, un docente distinto, ¿sí? Porque me parece que es distintos posicionamientos, distintas líneas, distintos estilos, venimos de distintos lugares, y me parece que del centro, no del centro, y vos sabés que los comentarios que me hacía la gente, ¿no? Algunos deben estar por acá, por ahí, pero otros no, me decían que les parecía súper valioso, y que era como hasta novedoso, porque en general un seminario lo da a alguien, ¿no? En un grupo de estudio, Así que bueno, nada, felicitar este espacio. Gracias, Gaby. Te cuento que eso tiene que ver para mí con la convergencia, con lo que aprendí de la convergencia, cuando todas las escuelas convergen, las escuelas mundiales de psicoanálisis, en diferentes encuentros y podemos escucharnos todos en las diferencias. Absolutamente. De esto se trata. Esa es la idea. Bueno, gracias, abrazo. Gaby, un placer escucharte. Acá tenés muchos agradecimientos, gente que te dice que una vez más te escuche y que fue un placer, que es enriquecedor. Bueno, gracias y nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chau, chau. Chau.